9 de la mañana con 6 minutos para, digamos, eliminar las dudas que hay en torno a lo que se aprobó ayer en el Congreso. Lo explicamos primero. Ayer, a diferencia de como titula algún periódico local, en particular Mural, no se le da el sí a una nueva constitución. Eso no aprobó ayer el Poder Legislativo. ¿Qué sí aprobó el Congreso la tarde de este miércoles? Aprobó incluir en la Constitución una figura que se llama el constituyente. El constituyente, tal vez para algunos les sonará. Un constituyente es un órgano, un grupo de personas, puede tener distintas amplitudes, extensiones, que se reúne para elaborar, discutir, deliberar en torno a una nueva constitución. Es decir, a un nuevo pacto entre los ciudadanos y un nuevo pacto entre las instituciones de gobierno y los ciudadanos. Es decir, esa es la labor original y final de un constituyente. En cuanto a la Constitución, la nueva Constitución tiene vida, es aprobada, cumple todos los procedimientos. En ese momento el constituyente deja de existir para siempre. Es una figura que no ha sido, digamos, activada en más de un siglo, porque, como ustedes saben, la Constitución que rige actualmente a nivel federal y a nivel estatal es la Constitución de 1917, de los padres constitucionales a nivel nacional, siempre la figura de Venustiano Carranza, a nivel local la figura de Manuel M. Diegues. Esa es, digamos, la Carta Magna que hasta el momento está en vigor en nuestra entidad. Por lo tanto, ayer no se le dio un sí a una nueva constitución. Lo que se aprobó es la inclusión del constituyente, la posibilidad de que existan distintos mecanismos, algunos a través de la ciudadanía, otros a través de los ayuntamientos, otros a través del Poder Ejecutivo, para poder llamar a este constituyente y, por lo tanto, de acuerdo a lo que se aprobó, que se reúnan 138 personas a deliberar y a discutir acerca de una nueva constitución y elaborarla de la cabeza hasta los pies, es decir, del artículo 1 hasta el último de ese proyecto constitucional. Esto dijo Héctor Pizano sobre la aprobación, es uno de los impulsores. Es una oportunidad para congregarnos en derredor de una causa común, para construir soluciones integrales de largo plazo y que sean el resultado de escucharnos entre nosotros mismos sin la injerencia mezquina de voces ajenas a nuestro Estado. La refundación implica innovar para devolvernos la confianza perdida, asumir el compromiso de retomar los valores y principios de antaño que nos han definido como un pueblo íntegro y deseado. Solo así podemos generar un nuevo pacto social que se cimente en instituciones sólidas, nutridas por la actuación de personas que respetan y hacen valer la ley, en lo individual y en lo colectivo. En donde hubo un cambio de señal de bateo es en el Partido Acción Nacional. Me tocó conversar el lunes con el coordinador de los diputados, Gustavo Macías, y en ese momento decían que iban en contra del proyecto de inclusión del constituyente. Sin embargo, al final cambiaron su sentido del voto. 7 panistas votaron a favor. Resolvimos las preocupaciones que se tenían de parte del PAN, porque, insisto, hoy le dan participación a los ayuntamientos que son parte del constituyente, le dan participaciones al Congreso del Estado, quien es finalmente el que toma la palabra, la que tiene la última palabra. Donde también hubo sorpresas es en Morena. Como usted sabe, Morena venía votando en contra reiteradamente de casi todo lo que proponía el Ejecutivo Estatal y defendía la bancada de Movimiento Ciudadano. Pues ayer, de los 6, 4 votaron a favor de el constituyente, 1 se abstuvo y 1 votó en contra. Cuando se nos planteó la modificación constitucional, lo primero que propuso Morena fue que la sociedad esté informada del proceso que se inicia, pues solo el que conoce tiene la posibilidad de elegir. Con esa premisa, sugerimos modificar el texto original de la propuesta para que se estableciera desde las disposiciones reglamentarias que los jaliscienses participen en mesas de consulta social y ciudadana. Esto será mediante el formato de parlamento abierto. Sin esta propuesta es imposible que Morena vaya a favor. Y el partido, las siglas que se mantuvieron, digamos,
cohesionadas y por lo tanto, digamos que respetaron su palabra en términos de lo que había sido su posicionamiento en torno al tema, es el PRI. El PRI votó en contra. Nos estamos distrayendo de lo que verdaderamente le importa a Jalisco, compañeras y compañeros diputados. Lo que quiere la gente, el mensaje que nos mandó con su voto, no fue el de discutir una constitución. Jalisco les dio la confianza con grandes expectativas, con la esperanza de un cambio de fondo. Lo que la gente quiere es una buena alimentación, acceso a la salud, a la educación de calidad, inclusión, oportunidades verdaderas, empleos mejor pagados, pero sobre todo la gente pide a gritos seguridad. En eso les están fallando. A ver, yo creo que aquí hay un debate, hay algunos debates de fondo, otros que me parece que son más bien debates coyunturales o más bien de intereses partidistas. ¿Una nueva constitución resuelve los problemas que enfrentamos en Jalisco? Pues no, como tampoco ninguna reforma lo resuelve, nada. Es decir, hay que recordar en el periodo de Enrique Peña Nieto que nos vendieron las reformas estructurales como la panacea, como ese ascenso del México bárbaro, atrasado al México moderno, el Mexican Moment le llamaban en ese momento, y las reformas no son nada sin ninguna implementación, son simplemente papel mojado. Por lo tanto, me parece ocioso ese debate de si un constituyente cambia la vida de la gente. Pues claro que no. O sea, eso es lógico, ninguna ley lo cambia per se. Las leyes son buenas y malas en su redacción, pero también en su implementación. Por lo tanto, me parece que es un debate que nos aleja de lo que tendríamos que estar discutiendo en torno al constituyente. Que la vida de la gente cambie, que la vida en Jalisco cambie, no depende de un constituyente, depende de que tengamos mejores ministerios públicos, mejores fiscalías, que tengamos mejores jueces y poder judicial, que tengamos mejores profesores y calidad educativa, mejores hospitales, eso está claro. Y yo creo que la legislación no es que sea la panacea para lograr todo esto, pero sí puede ayudar a tener mejores leyes, puede ayudar a que después la implementación sea buena. ¿Una nueva constitución nos asegura éxito en todas esas labores? Por supuesto que no. Tampoco la actual constitución nos asegura nada en ese sentido. En torno al proyecto de constituyente veo oportunidades y riesgos. Por empezar, en torno a los primeros. Creo que una oportunidad que tenemos es discutir todo en Jalisco y que no existan tabúes ni temas vetados. Es decir, la posibilidad de que redefinamos el pacto social desde sus cimientos. O sea, estoy hablando de discutir el modelo municipal, el financiamiento, las competencias que tienen municipios y estados, cómo se regulan las zonas metropolitanas, las libertades de los que gozan las y los ciudadanos, instituciones tan añejas como el matrimonio. Es decir, todos estos temas se pueden poner a discusión. Por supuesto que habrá algunos constituyentes que estén a favor de una postura y otros constituyentes que estén a favor de otra, en caso, todo esto, de que se active el mecanismo constituyente, que en este momento no está activado. Creo que también se pueden combatir antinomias, es decir, contradicciones inherentes en las leyes. Y eso, quien ha estudiado un poquito la Constitución de Jalisco, nos damos cuenta que hay contradicciones flagrantes y que han ido parchando una tras de otra. Y al final vemos ese bodrio, pues no nos dice mucho en términos de derechos y en términos de legislaciones. Veo también la posibilidad de que esta nueva constitución tenga una legitimidad social mayor que la de 1917 por una sencilla razón. Nadie en este momento que pueda tener uso de conciencia y razón participó en los debates de la Constitución del 17, por lo tanto es un texto que nos resulta viejo, lejano, que no conocemos en términos reales, que idolatramos porque siempre nos llenamos la boca con toda esta idea de que la Constitución, la constitucionalidad, eso es anticonstitucional, tal, pero realmente no conocemos la Constitución, no la analizamos, no nos metemos a estudiarla y creo que es una oportunidad para que haya una construcción social en términos de de esta carta magna y de este pacto social que al final es la columna vertebral de la vida política en nuestro estado. Riesgos, hay muchos. Por ejemplo, que sea una constitución de élites,
que no sea una constitución que responda a las demandas de los ciudadanos, sino simplemente un acuerdo entre partidos políticos o entre intereses de todo tipo para rediseñar las instituciones de nuestro Estado de espalda a la ciudadanía. Que sea un proyecto personalista del gobernador, es decir, un proyecto que trate de alguna forma de condensar su proyecto de refundación, pero que en términos de discusión pública no nos permita abordar los principales temas. Es decir, que sea una constitución a imagen y semejanza del gobernador en turno. Eso es muy peligroso porque eso nos llevaría a que cada gobernador que llegue a partir de ahora pues tenga la impresión de que le toca forjar, construir una nueva constitución. Tercero, que también me parece riesgoso, es sobrevender este tipo de proyectos. Ya lo decíamos de entrada, las expectativas son altas y cada que se habla de una nueva constitución parece que eso resolviera todo de golpe, y por supuesto que no. Es simplemente un proceso legislativo, jurídico, que renueva nuestro pacto social. ¿Puede ayudar a resolver los problemas? Sí. Pero la resolución de los problemas va a depender de muchísimos factores más que no tienen que ver necesariamente con el constituyente. Y un último riesgo que me parece claro es que se excedan los límites pues de los dos constreñimientos que tenemos en materia tanto del Pacto Federal como de los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos. Es decir, en una constitución estatal no se puede hacer lo que le dé la gana al constituyente. Se tienen que seguir ciertas normas, tiene que haber un apego a la Constitución Federal, a las garantías, a las reformas de derechos humanos que ha habido. Es decir, no se puede discutir cualquier cosa, no se puede discutir la pena de muerte, no se puede porque está invalidada en todo lo que México ha firmado en la Constitución y en todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es decir, creo que hay un riesgo de que si no entendemos dónde está parado Jalisco, cuáles son sus límites y constreñimientos, creamos que en la Constitución puede caber todo, cuando en realidad pues tenemos un panorama jurídico en donde Jalisco tiene una cierta autonomía, una soberanía con respecto a la federación, pero está atado a lo que se define en materia del Pacto Federal, 1, y 2, a lo que México firmó en los tratados de los derechos humanos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a ir al corte. Opina con nosotros sobre este tema del constituyente. ¿Crees que Jalisco tiene que avanzar hacia una nueva constitución? ¿Qué te gustaría que tuviera? ¿Qué elementos debería tener una nueva constitución para que tenga legitimidad pública y para que la ciudadanía la adopte como propia y por lo tanto haya mayor posibilidad de cumplimiento? Escríbenos, estamos en el WhatsApp 3318 8076 41. Nueve de la mañana con 21 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Mensajes en torno al constituyente. En unos minutos más vamos a platicar con Roberto Vélez, con Héctor Castañón, sobre desigualdad, sobre movilidad social, retos que tiene el Estado y que muchas veces quedan, el Estado y a nivel nacional, por supuesto, que quedan pues un poquito opacados por las discusiones en otros ámbitos. Dice Manuel Alejandro, buenos días Enrique, mi punto de vista es que el Estado debe incluir sus propias leyes y cobrar sus impuestos. Con esto podría ser un poco más independiente de la nación y así empujar duro como un Estado fuerte, ejemplo Texas y California en Estados Unidos. Yo no estaría en desacuerdo contigo, Manuel. Creo que, bueno, yo siempre he tenido una postura federalista y creo en que los estados tienen que tener amplio nivel de independencia y de autonomía. Sin embargo, ahí hay dos consideraciones. Uno, el debate sobre la ley de coordinación fiscal, lo que se le puede llamar el pacto fiscal a nivel nacional, que es de alguna forma la relación que se teje entre la federación y los estados. Leyes clásicas, antiguas, que datan desde los 80s, que se renovaron a mediados de los 90s, y que, bueno, implican dos cosas. Bien, uno, la autonomía precisamente financiera de los estados, aunque realmente los impuestos no están delegados a los estados. Si bien se recaudan, todo se reporta a la federación. Los importantes, IVA, ISR y EPS, que es el 95% de la recaudación de este país. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con los lazos de solidaridad, es decir, los vínculos de solidaridad que deben existir entre
las entidades federativas. Por lo tanto, es como cualquier sistema progresivo. Si bien tiene que tener una parte en donde los estados sean premiados en caso de que recauden bien los impuestos, de que cumplan bien su labor, pues otra tiene que ver con que los estados con mayor poder económico, uno de ellos es Jalisco, pues también puedan ser solidarios con otras entidades federativas que tienen menos recaudación y por lo menos menos posibilidades económicas. Eso sí, el debate sobre el pacto fiscal no está abierto a nivel nacional. No hay una mesa para discutir ese tema, lo colocó en su momento Enrique Alfaro. Hoy leemos notas sobre ese tema en específico. La idea, bueno, lo que dice Alfaro es hay que levantar la voz para un trato más justo en materia presupuestal, pero un preacuerdo, un saque que permita volver a discutir el pacto federal en materia de repartición de recursos y impuestos no lo tenemos en este momento. En Jalisco vamos a discutir en estos días, a partir de la convocatoria que hace Héctor Castañón y distintos académicos que están relacionados con el tema de la desigualdad, vamos a discutir lo que significa la movilidad social, lo que supone en este momento, en esta coyuntura político, tanto a nivel nacional como estatal. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Oye, a ver, este tema de la movilidad social no es un debate que tengamos todos los días en Jalisco, sino que pues aparece de pronto cuando el INEGI coloca algunos datos, pero en general está ensombrecido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay información que produce el INEGI muy valiosa sobre movilidad social que nos da muchas pistas respecto a esta relación que muchas veces se pierde de vista entre desarrollo social y desarrollo económico, ¿no? El INEGI en el 2018 publicó esta información, esta encuesta sobre movilidad social, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias la retoma para hacer un análisis a detalle sobre lo que implica para las y los mexicanos sus condiciones de nacimiento, su color de piel, digamos su pertenencia étnica, etcétera, en las posibilidades, en las oportunidades de vida. Y esto tiene mucho que ver tanto con política de desarrollo social como política de desarrollo económico. Entonces, la movilidad social se ha adoptado como un concepto analítico para evaluar las desigualdades en México, ¿no? Y esto del accidente de cuna, ¿no? Sí. Que se habla en muchos países, ¿no? Las estructuras que realmente propician que si naces pobre, mueres pobre, y que solamente un bajísimo porcentaje, y de esto nos va a platicar Roberto en unos minutos, un bajísimo porcentaje logra superar el nivel socioeconómico que tiene el nacimiento, el que tuvieron sus padres, etcétera. Entonces, lo valioso pues de este enfoque es que analiza capacidades, analiza condiciones, analiza oportunidades y muy claramente te da una idea de cómo es que los programas sociales realmente contribuyen a un mejor desempeño económico, contrario a lo que se piensa, sí, que los programas sociales propician que no busques empleo, que vivas de los recursos públicos. Eso es falso. Los programas sociales no te sacan de la pobreza, es el empleo, son las oportunidades que te sacan de la pobreza. Entonces, este enfoque integral es el que plantea la movilidad social. Aquí hay un elemento, Héctor, que del análisis también que tiene el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en donde nos dice que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social, es decir, en niveles bajos, en niveles de marginación y pobreza, nunca logran superar la condición de pobreza, es decir, 3 de cada 4. Y este es, digamos, el indicador o el dato, porque muchas veces escuchamos en esta idea de en la vida solamente hay que echarle ganas y con eso pues todo se resuelve. Yo conozco a tal persona que nació en condiciones complejas y logró poner una empresa y por lo tanto en este momento es exitoso. Ese tipo de casos, Héctor, son más la excepción que la regla, ¿no? Exactamente, ¿no? Está también muy claro en el análisis cómo la clase alta se mantiene en ese nivel socioeconómico a través precisamente de relaciones, ¿no? Sí. De pertenencia. Por eso los clubes sociales, los colegios y algunos círculos sociales son fundamentales para mantenerse dentro de la jugada, ¿no? Y así es como hay
relaciones sociales que abren oportunidades de las cuales están excluidas. Lo veíamos en un reporte reciente de Oxfam, ¿no? La pigmentocracia, ¿no? Sí. Por código postal, como dicen, por color de piel, por origen étnico, se van configurando círculos cada vez más cerrados, ¿no? En donde es muy difícil entrar. Y ciertamente desde estas estructuras, pues uno, digamos, se reproduce el discurso del échale ganas, de que cada quien es responsable de sus propios ingresos, cuando se invisibilizan estructuras, ¿no? Que condicionan el desarrollo de las personas. Entonces sí es justamente el caso que se revisa, cómo podemos a través de intervenciones de política pública como protección social universal, seguridad social universal, realmente generar un piso mucho más parejo. Y uno de los problemas, Enrique, que esto tiene también una dimensión política, y lo estamos viendo actualmente en Jalisco, ¿no? Cuando pensamos que las clases altas están ahí porque lo merecen, por su inteligencia, por sus capacidades, entonces los buscamos para la toma de decisiones porque pues todo les sale bien, ¿no? Y dejamos de ver a otras voces, de escuchar otras experiencias para la toma de decisiones, porque no están asociadas a la idea de éxito, ¿no? Entonces, el éxito realmente no depende de la inteligencia solamente, sino depende de una estructura social que reproduce y que perpetúa una serie de condiciones a lo largo de la vida, ¿no? Ese es el mito del mérito. Así es. Héctor Castañón, déjame ir a un corte. Ahorita retomamos la conversación. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa. Escríbenos 33 18 80 76 41. Seguimos discutiendo de este y el resto de temas que son noticia en Jalisco. Los vuelos le jugaron una mala pasada a Roberto Vélez, Héctor Castañón, quien estará aquí con nosotros en cabina, pero los tenemos a través de la vía telefónica. Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Enrique. Saludos a toda tu audiencia y disculpa, pero sí andábamos en el aire. En el aire, no te preocupes, Roberto, sabemos que este tipo de cosas suceden. Ya platicamos un poquito con Héctor Castañón en el sentido del debate que hay en torno al mérito, a la movilidad social. Desde tu punto de vista, Roberto, ¿cómo explicamos esta realidad? 74% de los mexicanos que nacen en la base de la escalera social no superan la condición de pobreza, 57% de quien nace en hogares superiores, es decir, bien acomodados en la escalera social, se mantienen ahí el resto de su vida. ¿Cómo explicamos estas dinámicas tanto abajo en la estructura social como arriba? Bueno, ese es lo que llamamos grado de persistencia en la parte baja o en la parte alta de la distribución. Lo que se está manifestando es un problema de desigualdad de oportunidad muy importante. Resulta muy complicado imaginar que por el simple hecho de haber nacido en uno de esos dos extremos, entonces tengas en promedio mayor o menor potencial de desarrollo que otras personas, ¿no? El hecho de que aceptáramos como normal que 64 de cada 100 que nacen en la parte baja se queden ahí, estaríamos aceptando justamente eso, que estas personas no tienen las capacidades para avanzar en la vida. Entonces uno más bien tiene que pensar en qué es lo que está explicando eso, y nosotros lo que hemos planteado es que hay justamente un problema estructural de repartición de oportunidades, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el simple hecho de nacer por ejemplo, una condición de zona rural o perteneciente a un grupo étnico en particular, o incluso con cierta tonalidad de piel, hace en automático que tus espacios de desarrollo se limiten de manera muy importante. Entonces, el planteamiento que nos hacemos es decir, tendríamos que pensar en términos de política pública cómo establecer los mecanismos para que, independientemente de todo este tipo de factores que te estoy mencionando, la gente pueda desarrollar a plenitud sus capacidades y ahí sí pueda competir por logros en la vida, ¿no? Que es también un poquito, Roberto, cambiar nuestra idea que nos han metido mucho, uno sobre el mérito, es decir, el hecho de que
todo tu éxito o fracaso depende exclusivamente de decisiones personales, pero también esta idea de igualdad de oportunidades que muchas veces ni siquiera existe, más bien tendríamos que trascender hacia un modelo de igualdad de condiciones, ¿no? Sí, en lo que te refieres a mérito, justamente cuando hablamos de desigualdad de oportunidad, o sea, tú imagínate el nivel de desigualdad económica que tenemos en el país o en la región, y entonces la pregunta es si toda esa desigualdad de resultados se debe a lo que tú mencionabas, ¿no? Al esfuerzo de las personas. Sí. Y la respuesta es que no. Una parte que se debe a una diferencia en el esfuerzo de las personas, pero hay una parte muy importante que se debe a lo que se conoce en la literatura como circunstancias de origen, que es todo aquello sobre lo cual las personas no tienen control. Relaciones, todo unos eso, ejemplos, ¿no? Te puse de tono de piel, acción étnica, etc., ¿no? Entonces, cuando tú tienes una sociedad donde una proporción de los resultados, una proporción muy importante, no se debe al esfuerzo de las personas, sino que se debe a circunstancias fuera de su control, entonces no podemos estar hablando de una sociedad donde las condiciones de competencia o de desarrollo sean justas, y no nada más en términos de justicia, sino que además eso tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones en términos de cohesión social, es decir, observamos un resquebrajamiento de tejido social importante en el país, y también tiene implicaciones de productividad, de crecimiento económico, es decir, tú no estás aprovechando la mejor manera el potencial de tu población, entonces eso claramente se va a afectar negativamente las opciones de crecimiento económico. Dos preguntas más, Roberto, antes de despedirlos y que puedan salir del aeropuerto. La primera, he leído algunas opiniones del centro que tú diriges en torno al presupuesto. Me gustaría preguntarte si ves o no avances en esta dirección, es decir, en la construcción de una sociedad con mayores niveles de igualdad. Y segunda, que nos platiques a qué debemos tu visita a Guadalajara. No, nosotros llevamos varios años discutiendo posibles mecanismos de política pública que podrían resolver este problema estructural, y con esto te respondo la pregunta, es decir, nosotros vemos que el problema estructural se mantiene. Cuando nosotros medimos cada 6 años este tema de la movilidad social y la igualdad de oportunidad, observamos cambios muy marginales, sobre todo en estos extremos de la distribución que tú mencionaste al principio de nuestra plática. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos de política pública, en lo que estamos pensando es en que independientemente de que hay programas específicos que pueden atender a poblaciones vulnerables específicas e incrementar la efectividad de su efecto, sí consideramos que es necesario establecer pilares universales de pisos de arranque y avance en la vida, es decir, esta noción de igualdad de oportunidad. Nosotros sabemos que esos mecanismos de política pública no necesariamente van a equilibrar la cancha, pero sí van a ser un primer paso importante hacia esa posibilidad. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos planteado en el centro de la discusión nuestra ha sido la propuesta de la construcción de un sistema de protección social universal. Sí, sí. Que tiene que abordar problemáticas como la que tenemos vigente en México desde hace mucho tiempo, que es la dualidad del mercado laboral, es decir, tenemos toda esta población formal y toda esta población informal. Y dentro de los componentes del sistema de protección social, pues también está toda la discusión sobre salud, ¿no? Sistema de salud que justo ahora se está discutiendo en la Cámara, porque ya hay en la Cámara a nivel federal, porque hay una iniciativa de reforma de la Ley General de Salud, donde lo que se está planteando es universalizar el sistema de salud en términos de atención médica y medicamentos asociados a esa atención médica, que lo que yo observo es que no contempla romper este problema de la dualidad, es decir, es para los formales. Es para los no formales, es para los informales, pero no estamos discutiendo el problema de fragmentación y de fuente de financiamiento que haga sostenible un sistema efectivamente universal. Ahora, ahí necesitas una reforma fiscal, ¿no, Roberto? Nosotros, digamos, cuando nos dicen, ¿se necesita reforma fiscal? Sí. Te decimos ¿para qué? ¿Y para qué? Es para esto.
Para pagar el sistema universal de salud. Para pagar un sistema con esas características que empareje, al menos en parte, los puntos de arranque y de avance de la población, ¿no? Roberto, antes de despedirte, que se me fue el tiempo, me quedan un par de minutos, platícanos un poquito del evento que tiene aquí en Guadalajara. Pues mira, vengo aquí con Héctor, él me va a explicar bien a qué venimos, pero no. Venimos a un diálogo, hay toda una red de organizaciones de sociedad civil que están poniendo sobre la mesa estos temas de desigualdad, que tú sabes que nosotros lo abordamos desde el punto de vista de desigualdad de oportunidad. Sí. Vamos a tener un intercambio de ideas y una discusión abierta con público, eso por la mañana. Y después en la tarde-noche va a haber el lanzamiento de un documental sobre justamente desigualdad, y vamos a estar ahí para comentarlo justamente con su director, con el director del documental. Entonces, pues yo encantado de estar en Guadalajara como siempre, y más si me invitan a discutir sobre estos temas que creo que son clave para poder ir avanzando en la agenda de política pública del país y de la región. Roberto Vélez, Héctor Castañón, ya tendremos posibilidad de conversar con más tiempo. Gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien. Muy buenos días a Roberto y Héctor. Para quien le interese, ahorita vamos a colgar en las redes sociales la invitación a este foro que hay, la discusión sobre desigualdad, que como digo, muchas veces no reclama las 8 columnas de los medios, de los periódicos, pero es fundamental para construir una sociedad cohesionada. Iván Guzmán, antes de pensar en una nueva constitución del Estado, se debería comenzar a cumplir la existente. Como dijiste, es un riesgo grande. Podríamos caer en lo que tanto juzgó Alfaro AMLO de autoritarismo. Todo riesgo también tiene una oportunidad. Yo, cuando veo la conformación del constituyente, creo que hay buenas posibilidades de que sea un constituyente mucho más ciudadanizado que naranja. O sea, realmente, si uno piensa, MC podría meter a través del Ejecutivo, a través del Legislativo, pero hasta ahí. El asunto es qué tanto la ciudadanía se involucra en este proceso, es decir, qué tanto se organiza para promover constituyentes. Creo que el riesgo sería, como mencionas, Iván, que hubiera una nula participación, que la nueva constitución, en caso de ser activado el constituyente, no interesara a nadie, y por lo tanto quienes se adueñaran del proceso sean no solo unos naranjas, del caso de Movimiento Ciudadano, sino en general la clase política y los distintos intereses, también económicos, empresariales, que quieren remodelar las reglas a su favor, es decir, tirar los dados para que salgan otra vez y a su favor, como quieren, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, sobre todo, Iván, con la ciudadanía. O sea, al final puede haber muchos riesgos en muchas cosas, pero creo que el riesgo o lo que minimiza los riesgos tiene que ver precisamente con la participación de la gente. Que la gente entienda que una nueva constitución es algo serio y que es algo que, aparte, si se hace bien, puede significar un pacto social para décadas. Yo ahí creo que el mejor caparazón frente a pulsiones autoritarias, sean nacionales o locales, tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Buenos días, amigo Tucen. Si no pueden hacer cumplir las leyes actuales y no pueden hacer que los políticos se supediten a estas, siempre con triquiñuelas legales o amparos de jueces a modo, hacen que cualquier ley sea obsoleta. Más se me figura que se están preparando el camino para sus proyectos personales. Lejos de beneficiar a la sociedad, quizá beneficien a algunos influyentes y allegados al círculo de poder. Bueno, ahí están, hay muchas más opiniones. Al regreso platicamos unos minutos con Macedonio Tamés, coordinador de seguridad, sobre este asunto de los cuerpos encontrados en el bosque de la Primavera, y seguimos leyendo tus mensajes. Bueno, lo peor es que ayer se aprobó el constituyente que hemos estado discutiendo esta mañana, votos a favor, votos en contra, pero algunos periodistas se acercaron con los diputados a preguntarles qué era eso del constituyente, y muchos de ellos ni siquiera sabían qué era el constituyente, lo que acababan de aprobar. Esto nos habla del nivel que tienen algunos legisladores. Uno no puede ser especialista en todo, pero pues sí, estamos obligados a informarnos un poquito antes de alzar las manos. Bueno, concluyeron ayer por la noche los trabajos en Zapopan, este tema que ha generado mucha discusión en nuestro WhatsApp, en las redes sociales, y al final se recuperaron 119 bolsas con restos humanos en
Zapopan. Maciano Tamés, coordinador de seguridad del gobierno del estado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un placer. A tus órdenes. ¿Cómo nos explicamos esto, Macedonio, que hay detrás de estos 110, de estas 19 bolsas con restos humanos? Bueno, la explicación no es policíaca, es sociológica. ¿Qué está pasando con esta sociedad o con algunos sectores de la sociedad que llega a perpetrar este tipo de crímenes dantescos, ¿no? La cantidad de muertos y la forma de manejarlos, que es desmembrándolos, ¿no? Y arrojándolos en pedazos. Tal vez sea crudo mi comentario, pero hay que decirlo, Enrique, para que todo el mundo haga una reflexión y cada quien en su ámbito vea que estamos haciendo mal para corregirlo como sociedad, ¿no? Ahora, como Estado, pues estamos actuando de acuerdo con la ley en lo que nos faculta, acudiendo a todas las denuncias, sospecha de fosas, con diligencia, sin evadir la responsabilidad, sin esconderlas como alguna vez se hizo, llegando hasta el final. Ayer cerramos esta fosa ya con 119 bolsas, investigando en varias vertientes. Primera vertiente, esa más que investigaciones, es actitud de tratar con respeto estos restos humanos. Sí. Segunda vertiente, tratar de identificarlos, porque aquí se cruza el problema de cadáveres o pedazos de cadáveres con los desaparecidos, ¿no? Incompletos, Entonces, ¿no? También. Totalmente. Entonces es todo un desafío de antropología forense y de medicina forense. Entonces el esfuerzo por armarlos primero y luego identificarlos para, por un lado, entregarlos a los deudos cuando los hay, y por otro lado, pasar a otra fase que es la investigación criminal, ver quién lo hizo y que reciba su sanción, ¿no? Es así de complejo, tenemos todo muy claro y estamos trabajando en ello con mucha diligencia, con mucha aflicción, pero también con respeto y responsabilidad. Para que me clarifiques las cifras, Macedonio, tal vez son 7 cadáveres completos, 13 que están incompletos y también se encontraron 2 cabezas sin el resto del cuerpo, ¿no? 2 troncos sin el resto del cuerpo. Hasta ahorita es el corte que va en este momento, porque todavía hay bolsas sin abrir. Entiendo que la Fiscalía va a investigar, van a iniciar todas las investigaciones necesarias para que sepamos exactamente qué pasó. Ya lo está haciendo la Fiscalía del Estado en cuanto a homicidio y PGR en cuanto a crimen organizado, que seguramente está detrás de esto, ¿no? Entonces, lo primero es rescatar todos los cadáveres o pedazos y tratarlos con el respeto que se merecen. Segundo, armarlos y un esfuerzo por identificarlos. Y tercero, la investigación penal. Así lo estamos abordando. En términos, Macedonio, de explicación del contexto delictivo en Jalisco, pasa lo de Lagos de Moreno, donde es asesinado un comisario, también habíamos tenido otro en la región de Los Altos. ¿Qué supones? ¿Estamos frente a un desafío del crimen organizado a las instituciones mucho más grave que hace algunos meses? ¿Había acuerdos y se rompieron? ¿Cómo explicamos este momento, Macedonio Tamés? Bueno, eso de acuerdos y si se rompieron no tengo idea, pero sí estamos en una situación muy complicada en donde por un lado hay un encono entre grupos criminales por cobrarse cuentas y disputar territorios. Dirá el público, es lo que siempre dicen, bueno, pues es que lo que es, no hay otra realidad. Y ese encono se manifiesta con este tipo de homicidios, con las desapariciones forzadas que también son cotidianas, con las ejecuciones y demás. Entonces, la lucha entre los criminales por territorio y por el poder tiene esa vertiente de violencia extrema, ¿no? Y claro, en la medida que aquí ya hay autoridades que con diligencia combaten esa criminalidad, pues responden los delincuentes abatiéndolas, como sucedió con el comisario de Lagos el sábado pasado, ¿no? ¿Tú confías que los comisarios que han sido abatidos, que han sido asesinados, no estaban vinculados al crimen organizado? Confío que sí, ¿no? ¿Confía y lo sabes o...? Lo sé de algunos de ellos y confío en el resto. Finalmente en este mundo, y también hablo con la sinceridad que me mereces tú y tu auditorio, sí. Bueno, la confianza no puede ser al 100%, hay de todo en el ámbito, pero por ejemplo, el comisario Vani Rodríguez de Lagos de Moreno era intachable, estaba haciendo muy buenos servicios, era muy confiable, ¿no? De él puedo decirlo con todas sus letras.
Señor, otra vez, siendo realistas, este tipo de fenómenos que estamos viendo en Zapopan y en otros municipios como Tlajomulco, los vamos a seguir viendo. Sí, pero confío en que cada vez menos, ¿no? Hubo transición gubernamental, estatal y federal, no hay que olvidar eso, Enrique. Sí. En materia federal también y de manera muy importante. Hay nuevos esquemas como el de la Guardia Nacional, hay una lucha enconada. Lo que hacemos en el gobierno del Estado es estar firmes como una roca, soportando el oleaje de alrededor para irlo reduciendo poco a poco a través de buen trabajo de Fiscalía con su investigación, de buen trabajo de forenses en lo suyo, con mejorar paulatinamente las comisarías estatales y municipales. Siempre lo dijimos, va a haber sangre, va a haber violencia, pero estamos respondiendo con mucho trabajo, con mucha seriedad y con la certeza de que iremos a batir esto, pero que es paulatino, lleva tiempo, también lo dijimos. Coordinador, gracias. Muy buenos días. Un placer. Buen día a todos. Adiós. Bueno, nos dice Hugo Guevara, buen día Enrique, ¿cómo hablar de igualdad con tanta explotación, corrupción y política barata? Entonces hablaremos de desigualdad, el delincuente se desquita con el poder de armas, por lo tanto ya no es igual el poder, gracias. Pues sí, es un tema complejo hablar de desigualdad, aparte entre tanta barbarie, o sea, no, es de pronto complejo darnos una respuesta de en qué momento llegamos a donde estamos. Yo creo que todo se remonta a 2006, 2007. La tasa de homicidios en México estaba a la tercera parte de lo que está ahorita, a la cuarta parte de lo que está ahorita. Y hubo un presidente, Felipe Calderón, que decidió comenzar una batalla sin medir las consecuencias de sus actos. Sacó al ejército, no hemos podido regresar al ejército. Y en general me parece que seguimos reproduciendo los mismos vicios, términos policíacos e institucionales, y pensando que puede haber resultados distintos, ¿no? Aquella frase de la locura de Einstein, esperar resultados distintos haciendo lo mismo, pues así vamos, ¿no? 94-85, lo único que tiene Macedonio también en el tema de seguridad es la seguridad de control natal, de lo demás es un neófito. Gracias por tu comentario. 94-85, nos dice 6203. Pues con relación al dichoso constituyente sigo pensando que solo se busca el protagonismo por parte de Alfaro y su camarilla. Pues sí puede ser. Yo mira, te soy sincero, terminación 6203. Protagonismo puede ser quedar en la historia como el impulsor de una nueva constitución, pero no creo que dé un solo voto. O sea, no creo que tenga una dimensión electoral, no creo que alguien vaya a decir, oye, voy a ratificar a MC porque promovieron una nueva constitución. No. Bueno, le pasó a Mancera en la Ciudad de México, propuso la nueva constitución, se la aprobaron y mira, perdió la Ciudad de México y el PRD está en extinción prácticamente en el país. Yo creo que puede tener que ver este objetivo de pasar a la historia como el impulsor de una constitución, que bueno, eso al final será tema de él. El asunto es que tanto la ciudadanía se integra en la participación para que la constitución que salga sea una constitución que refleje y represente a los ciudadanos y no solamente un pacto político. Héctor Herrera, buen día. Yo propondría que el constituyente no lo integraran políticos, más bien ciudadanos de las diferentes esferas de la ciudadanía, un maestro, un doctor, un policía, un empresario, un reportero. Fíjate, yo estaría de acuerdo con esa postura, Héctor, nada más que sean electos. No que sea un dedazo de, mira, tal policía, tal reportero, que sean electos, que haya una elección de constituyente. Ahí sí estaría de acuerdo en el mecanismo que sugieres. Sergio Barrón, yo estoy en desacuerdo contigo. Creo que va más a personalizar que quiere colgarse la medalla de Alfaro de que él lo hizo. La Constitución sí se hizo hace más de 100 años, pero se hicieron con principios y valores básicos y fundamentales. Los tiempos cambian, pero los principios no. Sería tema de reformar o añadir o hacer una completamente nueva. Saludos. Bueno, yo puse, porque sé que es un debate, puse las oportunidades y los riesgos. O sea, yo creo que hay de las dos. Y no sabemos hasta que no pase. Entonces, quien crea que en este momento tiene la visión como para predecir el futuro, pues está bien, que lo diga. Nos escuchamos mañana, hablamos precisamente con el constituyente, todas las voces de los diputados que la aprobaron o que votaron en contra. Y también tenemos posibilidad de hablar de popularidad en términos de gobiernos. Vamos a hablar con la gente de Campaign and Elections. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.